Como ya sabréis, he estado completando al 100% todos los Assassin's Creed hasta el momento. Y tenía unas ganas terribles de que saliera este nuevo Assassin's Creed, ya que prometían volver a los orígenes y tenía una pinta increíble. Pero, ¿ha cumplido con las expectativas? Vamos a comenzar con el mismo orden de siempre, así que procedo a comentar el arte y gráficos del juego. Creo que este es el único apartado que sobresale del videojuego, aunque hay algunas cosas que se quedan atrás, me explico. La iluminación es impresionante, el sol pega con fuerza en la ciudad de Bagdad, y todos sus elementos le dan ese toque de color sobre la arenisca. Fijaos en este interior, o en estas plantas. Además, todo está lleno de detalles y parece que todo está colocado minuciosamente. Todo esto es gracias a que el mapa no es enormemente gigante, si es que eso se puede decir, ya que esta vez han optado por un tamaño más comedido. La arena sobrevolando la ciudad, las grandes distancias de dibujado, le dan a todo un empaque que termina siendo exquisito. Pero entonces, ¿en qué falla el juego? En la calidad de las animaciones faciales y su geometría. ¡Lo siento! Creo que desde 2015 ya había algunos juegos que lo superaban en este aspecto, y no se han puesto para nada las pilas. Para mí es una parte fundamental en la inmersión del juego a la hora de contar una historia, ya que si los personajes tienen caretos de plástico y te reciben con una cara de muerto que no se la creen ni ellos, terminarás por dejar de prestar atención. Vamos a ver. Hola. ¿Te estás portando bien? Fijaos cómo se veían las caras hace 9 años en Tomb Raider. No. You're with them. I can't believe it. Y cómo se ven las caras en Mirage. ¿Te estás portando bien? En fin, algo que para mí debería de haber mejorado mucho más. Además, me da la sensación de que el juego solo quiere ser cinemático en las primeras y últimas 2 horas, dejándote de por medio con cinemáticas normalitas que no tienen mucho estilo ni decisión artística. En teoría el juego quería centrarse mucho más en el sigilo esta vez, con el tema de volver al rollo de los ocultos y todas sus connotaciones oscuras de actuar desde las sombras, pero creo que ese no era motivo para hacer que el combate sea una auténtica basura. Siento ser tan claro, pero es así como me ha parecido. Es una especie de combate rollo Dark Souls, pero sin sentirse tan bien. Incluso creo recordar que me gustaba más el del Origins. ¿Qué no, hombre? ¡Au! ¡Tu muela! Oye, eso de que no sea nada lógico. A ver, ¿a quién le vas a pegar? Yo apunto para un lado y da igual. O sea, lo que importa es dónde esté el punto. Creo que las animaciones no tienen ninguna gracia, y que deberíamos de superar el hecho de que solo se pueda esquivar y contraatacar. Si al menos esta pobre mecánica estuviera acompañada de combos interesantes, que tuviésemos que mantener intentando seguir el ritmo de la batalla, pues al menos sería divertido, pero es que ni eso. El combate me parece tan aburrido que creo que prefiero usar el sigilo, si al final van a tener razón. Además de eso, cuando estamos usando el sigilo y asesinamos a más de una persona, todo se nota muy brusco, y con poco flow. Os voy a poner una rapidísima comparación con el Unity para que veáis a lo que me refiero. Actualiza los logros, tío, en el Ubisoft Connect. Mira ahora. Otro más. Es todo muy brusco y no se siente para nada estiloso, que es para mí lo que un oculto debería de ser. Alguien que ha masterizado su habilidad para asesinar y que lo hace sin ningún tipo de esfuerzo. ¡Capullo! Uy, que me caigo. Más allá de eso, tenemos herramientas para contribuir a esto del sigilo, que bueno, no es tan mal. Me encanta lanzar cuchillos y quizá usar la cerbatana. ¿Qué tal si te duermo y te robo? Dormido. ¿Y te puedo robar mientras duermes? ¿No? Además, hay trampas que explotan al pasar enemigos por encima. Toma. Oh my god, ¿pero qué es eso, tío? Por lo que supongo que te las puedes ingeniar para hacer estrategias sigilosas, lo cual está bien. Pero eso sí, las bombas de humo están totalmente OP. Es tan sencillo como usar una bomba de humo y todos se vuelven sacos de patatas que podés rajar. Entiendo que esto se hiciera al principio de la saga cuando se acababan de añadir, pero quizá ahora deberían de incluir alguna mecánica como que alguno de ellos se pusiera a pegar a ciegas por el humo y que te hiciera un poco más compleja la tarea de liberar una habitación entera usando una única bomba de humo. ¿Qué hago yo con este? Te retrataron realmente. Cabrón, cabrón, cabrón. Ha funcionado.
Pasando al parkour, creo que no es perfecto, aunque sí que tiene animaciones interesantes y transiciones bonitas, que creo que no siempre funcionan a la perfección. Aunque sí que es verdad que quizá me hubiese gustado un poco más de protagonismo en el parkour de este juego, como pasaba en el Dying Light, en el que ibas mejorando tus habilidades de parkour y conforme jugabas cada vez te volvías más rápido. A mi parecer eso sería algo interesante, hacer que ciertas zonas fueran inaccesibles con niveles de parkour más bajos, y conforme lo vas masterizando que te vayan abriendo nuevas posibilidades. Me gustaría quizá un estilo de parkour más interactivo, aunque el mapa pareciera un campo de entrenamiento, pero bueno, al final para mí lo interesante es que el juego sea divertido de recorrer, incluso por encima de que sea bonito en cuanto a la disposición de estas zonas de parkour. De todas formas, no me parece que el mapa esté mal diseñado en este aspecto. Comentando la mecánica de juego, hemos vuelto a un estilo del juego en el que no hay 380 trillones de objetos que mejoran en un 0,05% el daño de ataque o la defensa, y como he mencionado antes, el mapa es mucho más pequeño, por lo que no hay 658 misiones de ir a buscarle el pan a una abuela o encontrar al hermano pequeño de quién sabe quién, así que una cosa buena del juego es que no se me ha hecho repetitivo. Tenemos un inicio muy interesante en el que nos presentan a Basim, nos enseñan las mecánicas de robo y dan pie a la historia principal, y una vez pasado el prólogo, podríamos diferenciar las misiones en las de la trama principal, que te llevan por distintas investigaciones hasta llegar al objetivo, los contratos de asesino, que son misiones clásicas de Assassin's Creed, Tablón de contratos. Oh my god. en las que debemos de perseguir sigilosamente a alguien hasta su guarida, escoltar a algún personajillo o infiltrarnos en algún lugar para conseguir cierta cosa. Todas tienen objetivos secundarios que cumplir, Vale, no sufras ningún daño. y al hacerlo te dan recompensas extras. El problema es que apenas me doy cuenta de que están hasta que ya los he fallado. ¿No me ve nadie? No me ve nadie. Vale, ya tengo... Con la llave en la cerradura a recoger el fruto. Ah, vale, que el contrato me decía que no matara a nadie. Después tenemos las míticas misiones secundarias que en realidad son una forma de camuflar la recolección de coleccionables. La primera es llevarle ciertos objetos robados a Dervis, el cara alpargata sin sentimientos. Tú, te traigo baratijas robadas. Mis saludos. Te estás portando bien. Y otro, en el que llevaremos de nuevo libros robados a un bibliotecario. ¿Traes algo para mí? Libro extra. Como podéis ver, el juego va mucho de robar. Ah, eso, que quiero robar. Venga. Que los dirham no están gratis. Otro de los coleccionables son los cofres de equipo, Uy, un cofre. que siempre tienen algún tipo de puzzle que debes resolver para poder llegar a ¿Esto ellos, solo se puede mover así? y que en unas cuantas ocasiones me han desesperado un poco. Toma. Mierda. ¿Para cada cofre? Hermano. ¿Esto qué? Lo exploto. ¿Por qué? No sé. Recoger llave. Bien. Ya está. ¡Ole! Espada de caballero. Vaya truño. Tenemos enigmas que nos darán una pista mediante una imagen o un acertijo con tal de encontrar un objeto oculto, Vale, un dibujaco. y unas misiones secundarias llamadas historias de Bagdad, ¡Hostia! Esta gente está muerta. en las que conoceremos a algún personaje nuevo con una historia a sus espaldas. ¡Muertos! A manos de un espíritu maligno. No les he visto con muy buena pinta, a los muertos. También tenemos la recolección de esquirlas, pequeños artefactos resguardados que nos servirán para conseguir cierto equipo que se encuentra oculto bajo un lago. Vale, pues chavales. Tengo 5 esquirlas. Dios, qué guapo, chaval. Vamos a hacer miniatura. Espera, miniatura. ¿Pero qué miniatura, desgraciado? ¡Sácame de aquí! Todo guapo. Ahí va a ir mi cara, a la derecha, tal, el número de episodio. Vale, lo tengo. Vale, ya tengo miniatura. Y por último, los sitios históricos. ¿Tiene aquí a la gente atada? Espera. Ah, no. He visto ahí unas cadenas y el tío arrodillado. Ah, pues sí, esclavitud. Vamos a ver una cosa, ¿eh? Esta gente son esclavos, ¿vale? Pero si yo les asusto... ¡Ay! Ya está, ya no son esclavos. Ya son personas normales. ¡Ey! Que no, que sí que soy esclavo. Que esto es una especie de coleccionable extraño que te da información sobre el lugar de la historia. Claro que carece totalmente de sentido, teniendo en cuenta que el juego en ningún momento nos justifica que esto sea un coleccionable. Por ejemplo, como pasaba en el Assassin's Creed 2, cuando Shaun nos explicaba que él era el historiador que nos iba a dar estas entradas de información mientras que revivíamos las memorias de Ezio. Sinceramente, ese toque me gustaba, cuando intentaban justificar apartados del juego mediante el uso de la historia del presente. Y hablando de mecánicas de juego injustificadas,
tenemos este superpoder de asesino en el que podemos teletransportarnos en las espaldas de nuestros enemigos para asesinarlos. Y quiero decir, vale, es algo muy visual que puede estar incluso divertido, pero ¿por qué? Estoy jugando la vida de un personaje histórico, pero no me justificas de ninguna forma que tenga superpoderes. Quiero decir, me hubiese valido con un pequeño texto que dijera: aprovecha este bug del Animus para hacer este tipo de eliminaciones. Aunque obviamente para mí lo ideal hubiese sido una conexión con la vida real en la que te explicaran esta brecha con el Animus o algún tipo de cosa por el estilo. Aparte tenemos a Edinku, para localizar los enemigos y previsualizar un poco el terreno antes de infiltrarnos en una base. Seguimos teniendo una montura, que creo que ahora tiene un uso más comedido, debido a que gran parte del juego sucede dentro de la ciudad. En primer lugar, voy a comentar qué me ha parecido la historia, y es que efectivamente me da la sensación de que la historia ha sido construida a partir de la simple idea de hacer un DLC de otro juego. Me parece que no tiene suficiente profundidad, y aunque plantea algún gancho, como el de conocer quiénes son los de la Orden, rápidamente se resuelve, dando a entender que simplemente son gente poderosa que se ha reunido para ver si consiguen los fragmentos de las civilizaciones pasadas, con tal de hacerse con sus posibles poderes. La historia comienza con Basim. Basim y Nihal, una amiga suya, trabajan como ladrones para Dervis, y tras una visita de Rosanne, integrante de los ocultos, Basim decide tratar de impresionarla para así poder pertenecer a este grupo. Llega a sus oídos que un cofre ha llegado al palacio, y este intuye que podría tener lo que Rosanne estaba buscando. Así que se infiltra en el palacio para encontrar este cofre y descubrir que en el interior se hallaba una especie de fragmento de las civilizaciones pasadas, que le revela una visión que por el momento no comprendemos. Hasta que el príncipe lo ve, y trata de matarlo, con lo que Nihal termina acuchillándolo por la espalda. No les queda otra que huir, y pasado un día, Basim encuentra a su familia y conocidos asesinados con tal de ajusticiar el asesinato que él ha llevado a cabo. Finalmente, tras ser perseguido por unos guardias, consigue escapar de la ciudad gracias a la ayuda de Rosanne, la que procederá a formarnos en el grupo de los ocultos en Alamut, el lugar en el que se encuentra la guarida de estos. Tras recibir un ataque a la guarida, y después de recibir Basim el ritual de iniciación, aparece un hombre que menciona que han secuestrado a Ali ibn Muhammad, por lo que Rosanne, Fulad y Basim parten hacia Bagdad para investigar lo que ha sucedido. Una vez conseguimos rescatar a Ali, nos enteramos de la noticia de que están usando esclavos para buscar algo bajo tierra. Los de la Orden son los que están torturando a personas con tal de encontrar estos artefactos antiguos, como los que encontramos en el cofre del inicio. Así que de aquí en adelante nuestra tarea es acabar con estos personajes, que poco a poco van planteando dudas sobre Basim, que además recibe pesadillas con un tal genio que no deja de aparecérsele desde el principio de la historia. Además, tras hablar de nuevo varias veces con Nihal, esta nos menciona que desde que encontramos ese disco en el cofre había estado investigando las marcas y que nosotros deberíamos hacerlo también. Finalmente conseguimos dar con el último objetivo, Kabija. Nos revela que somos algo más que un simple humano, a lo que Basim responde con cierta incertidumbre, ya que Basim se siente muy raro con el tema del bicho negro que no para de acosarlo, y Kabija nos menciona que si la acompañamos nos mostraría aquello a lo que se refiere. Pero, repentinamente, Rosanne la asesina, y no solo eso, sino que le prohíbe a Basim hacer caso a Kabija, que le había mencionado que debía ir a la guarida de los ocultos, ya que es allí donde se escondían los secretos, y es por eso que los ocultos se encontraban allí, con tal de proteger estos secretos y que no cayeran en malas manos. Finalmente, Basim decide ignorar a la fumadora compulsiva de Rosanne. ¡Salta! ¡Ya! ¿Tiene una voz de fumadora la maestra? Y termina por volver a la guarida de los ocultos, que ha sido terriblemente atacada por los mandados de la Orden, para finalmente encontrar la puerta que le llevaría a descubrir todos los secretos. Aquí se enfrenta furiosamente a una Rosanne con los pulmones más dañados que nunca. Rosanne, que te den por culo, tío, te voy a reventar. Piénsalo bien. Para terminar derrotándola y adentrarse así en la guarida. Finalmente, resulta ser que Nihal no era la amiga de Basim, sino que simplemente era imaginación suya. Y además dan a entender que Basim es una reencarnación de una persona de la anterior civilización, ya que el águila ni siquiera es capaz de reconocerle una vez sale de allí. He de decir que no he jugado al Valhalla, por lo que no termino de comprender aún de quién se trata ni cómo es que se enlaza esto con los sucesos posteriores que se dan en Valhalla, pero poco a poco estoy jugando todos los Assassin's Creed, así que ya llegará el momento en el que lo comprenda. O eso espero.
La primera es llevarle ciertos objetos robados a Dervis. El carapa... El carapar... El carar... Joder. El caralpargata. El caralpargata. El caralpargata sin sentimientos.